Buenos días a todos, hoy quiero presentarles el siguiente mapa conceptual interactivo desarrollado por quien les habla, Wilmar Joao Parra Penagos y mi compañera Derry Torre Rodríguez. En el presente mapa conceptual se desarrolla una cartografía epistemológica de la didáctica. Nos situamos en un momento histórico donde la ruptura de los paradigmas clásicos, aquellos considerados siempre lineales y reduccionistas, nos obligan a repensar la didáctica desde su raíz. No se trata entonces solo de usar nuevas herramientas, sino de entender cómo la validez del conocimiento se entrelaza con lo que hoy se conoce como práctica educativa. En este mapa conceptual se desarrolla como eje central el análisis de la educación contemporánea. Esta ya no es un proceso de transmisión, sino una declaración política y una postura de la realidad educativa. Buenos días. Yo les voy a hablar de la triangulación epistemológica. La innovación de los modelos emergentes requieren pasar de una pedagogía de respuesta, donde el docente pregunta y el estudiante responde, a una pedagogía de la pregunta y el diseño, donde el docente y el estudiante son co-constructores del conocimiento en entornos multimodales. Este proceso de triangulación nos lleva a la construcción de un nodo social del conocimiento, mediado a través de la tecnología. La tecnología surge un efecto de un puente que nos permite llegar a esa construcción social del conocimiento. Para ello es fundamental tener en cuenta estos tres aspectos. La epistemología como un proceso de co-construcción de comunidades de aprendizaje que se fundamentan en estos tres enfoques pedagógicos. El enfoque pedagógico conectivista o conectivismo que de George Sims y Down, que se fundamenta en la toma de decisiones. Nos manifiesta que el conocimiento no se posee, el conocimiento es algo a lo que se accede y hay muchos mecanismos para acceder a ese conocimiento que debemos centrarnos en la toma de decisiones, enseñar a los estudiantes a identificar y a conocer y a establecer cuál es la mejor decisión frente a toda la información que hay en el entorno. El siguiente fundamento es el constructivismo crítico de Vygotsky y de Walsh. Este constructivismo crítico se enfoca en entender que el conocimiento se construye a través de la interacción con el otro para transformar la realidad del individuo. Es donde se reconoce que las tensiones culturales y la diversidad juegan un papel importante en el proceso de aprendizaje y lo que nosotros llamamos interculturalidad. Y como tercer aspecto tenemos la complejidad de Edgar Morin. Es el proceso de conocimiento como inacabado, que nos manifiesta que el conocimiento no termina nunca, sino que siempre está en constante cambio. Es entender la realidad en su totalidad con una visión sistémica y no parcelada como hasta el momento. Tenemos el siguiente aspecto que es la didáctica emergente, que hace referencia a las estrategias flexibles y adaptables. Allí tenemos la mediación como proceso fundamental y tenemos estos tres aspectos. La transposición didáctica. En la transposición didáctica, en la transposición didáctica de Chavalar, él nos dice que es el proceso donde se adapta el saber científico y técnico para enseñarlo a través de mediación por entornos digitales. El siguiente aspecto que tenemos en la mediación es el diseño tecnopedagógico o también llamado modelo TPAC, que hace referencia a integrar las TIC en la formación efectiva, teniendo en cuenta los contenidos, la tecnología y la pedagogía. Y tenemos un tercer aspecto de mediación que es las didácticas no parametrales, específicamente introducidas por Estela Quintar, que nos manifiesta que lo que busca es formar sujetos críticos con pensamiento divergente frente a la repetición, eh, permitiendo que se pueda dar proceso de formación en medio de las tensiones,
como sistemas de creencia, mitos, ritos y formas de relacionarse los unos con los otros. Tenemos como tercer aspecto la práctica educativa. La práctica educativa teniendo en cuenta al docente como un facilitador y un curador de experiencias. Esta práctica educativa quiere trascender y no estar en medio de la planta física o de las aulas de clase. La praxis pedagógica de Paulo Freire no lo manifiesta. Es la unión entre la reflexión y la acción para transformar la realidad. Es entender que la educación debe ser liberadora, debe utilizarse para la transformación del entorno de los estudiantes. Tenemos otro proceso, otro entorno de acción que es el aprendizaje ubicuo de Búrbules, que nos manifiesta que las prácticas deben trascender el aula de clase, romper las barreras del conocimiento y el conocimiento encontrarlo en cualquier parte. Puede ser en la nube, en los entornos sociales, en los entornos digitales, en los entornos familiares. Lo importante es generar un pensamiento crítico que entienda que a través de ese exceso de información debemos saber reflexionar y discernir sobre qué es lo que debemos tomar de ese exceso. Otro aspecto importante, tenemos la evaluación auténtica, que es la que mide las competencias que han adquirido los estudiantes, los desempeños. ¿A través de qué? A través de tareas reales que simulen los desafíos que ellos enfrentan diariamente en su contexto real. Estos tres aspectos son fundamentales para llegar a la construcción social y crítico del conocimiento, y es fundamental que la tecnología no se vea como un elemento más que reemplazó el papel, sino que la tecnología se vea como una herramienta para poder generar conocimiento, crear conocimiento y acceder de una manera más efectiva hacia el aprendizaje. Gracias. Muy bien, para continuar con este mapa interactivo, vamos a realizar un comparativo entre dos grandes paradigmas. Por un lado el conectivismo y por el otro lado el paradigma de la complejidad. Estos dos paradigmas eh, surgen como dos corrientes que responden a la crisis de la modernidad. A mi izquierda, el conectivismo de George Siemens responde directamente a la era digital. Aquí el saber reside entre las conexiones. El aprendizaje ocurre en redes y ecologías, donde el docente actúa como un curador de contenidos, facilitando que el estudiante navegue. La verdad aquí es fluida y relativa, siempre medida por la tecnología. A mi derecha, el paradigma de la complejidad de Edgar Morin. Si el conectivismo nos ayuda a conectar, la complejidad entonces nos permite gestionar la incertidumbre social. Aquí no buscamos verdades absolutas, sino aproximaciones sistémicas y dialógicas. En él, el docente se transforma en un provocador reflexivo, impulsando la interdisciplinaridad, que rompe las fronteras de las materias para abordar los temas o las problemáticas globales desde múltiples ángulos. Vamos a hacernos entonces la siguiente pregunta. ¿Cómo traducimos esa teoría en estrategias educativas? La respuesta a esta pregunta quizás es la mediación. En el centro de la diapositiva o del mapa conceptual vemos que la didáctica actúa como el puente entre el fundamento de la epistemología y la acción práctica. A manera de ejemplo, en la vertiente conectivista, la praxis se materializa en un aula virtual, donde el aprendizaje es ubicuo y colaborativo. En cambio, en la vertiente del paradigma de la complejidad, un ejemplo sería un proyecto ambiental escolar, donde el estudiante debe integrar el conocimiento de las ciencias desde diferentes ángulos, no solo desde lo social, sino de lo ético, para resolver un problema que es por naturaleza inacabado y complejo. Para concluir, debemos entender que la práctica educativa no es neutra.
Al integrar el conectivismo con la complejidad, no solo estamos enseñando a usar la tecnología o a resolver problemas, estamos formando seres humanos capaces de entender el todo sin olvidar las partes. En última instancia, esta síntesis epistemológica es nuestra brújula para transformar la incertidumbre en oportunidad de aprendizaje crítico y transformador. Muchas gracias.